Apasionado por la estética, por los lugares, por la esencia, por la cultura que los rodea. Hoy, Roberto Shimizu en este episodio del Siempre Fresco, junto con un poco de historia del Museo del Juguete. Bienvenidos. Amigo, señor Roberto Shimizu, o Shimi para los cuates, ¿cómo estás, amigo? Hola, ¿qué onda, Gabo? ¿Cómo andas? Bien. Muy bien, aquí encantado de estar con ustedes, platicar. Son muchos años de conocernos y creo que es una muy buena oportunidad para pues, echar una buena charla. También la pandemia se nos atravesó, dejamos de colaborar por diferentes razones, obviamente, de la pandemia, pero pues retomar, obviamente, la comunicación y siempre esta manera tan colaborativa, amable que hemos tenido mutuamente, pues con esto se reaviva, ¿no? Exacto, sí, la verdad es que, como dices, son ya muchos años. Ahorita vamos a contar, o bueno, voy a contar un poquito de cómo nos conocimos, porque muchos de repente, creo que la historia de cómo nos conocimos tiene mucho que ver con que de repente hay gente que dice, es que quiero hacer cosas, pero no sé cómo y no sé cómo generar proyectos o Claro. cosas así. Y ahorita vamos a contar esa historia, pero antes, obviamente, agradecerte que hayas aceptado estar acá en este episodio, porque hay muchas cosas que tú nos puedes contar desde tu perspectiva de cómo vives el diseño, el arte, los museos, la cuestión cultural, que tienes mucho conocimiento en el medio y sobre todo en una ciudad que es muy importante a nivel Latinoamérica, como es la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ya platicaremos de todo eso. Y bueno, antes de que nos cuentes cómo empiezan todos tus proyectos, voy a contar esa partecita de cómo nos conocimos. Exacto, exacto, exacto. Existe un lugar fabuloso en la Ciudad de México llamado el Museo del Juguete Antiguo, que está en la colonia Doctores, que si no lo conocen tienen que darse por favor la oportunidad de conocerlo porque es un lugar increíble, así, no hay otra palabra que lo describa mejor, o sea, es fabuloso, es increíble, es mágico. Y bueno, hace muchos años fuimos a visitarlo, nos dimos la vuelta, vimos cómo estaba todo y entonces yo recuerdo que cuando fui esa primera vez, vi que les gustaban mucho los robots. Y entonces regresamos una segunda vez con un amigo. Y recuerdo que cuando regresamos yo dije, güey, ¿qué? Les voy a hacer un dibujo porque veía yo de repente cosas de stickers y de street art y murales y tal. Y dije, les voy a hacer un dibujo para, pues para regalárselos, ¿no? Y ahí a lo mejor se traspapela o no, pero bueno, ya yo lo haré, ¿no? Entonces recuerdo que llegamos y el museo cerraba, no sé si todavía, en ese entonces como a las 4 de la tarde, una cosa así. Los fines, sí, los fines. Y recuerdo que llegamos, creo que eran 4:10 o 4:05, una cosa así. Y, y estabas tú, estaba tu hermano y creo que estaba tu papá. Y entonces fue así como de, es que queríamos entrar y tal. Y les dijimos, es que venimos llegando de León, porque nosotros justo vivimos acá en la ciudad. Y recuerdo que nos dijiste, ¿de verdad vienen de León? Sí, vamos llegando justo aquí, ¿no? Entonces pásense. Y nos diste tú todo el recorrido, nos enseñaste todo, nos enseñaste zonas que no estaban abiertas al público en ese momento. Y fue como, órale, ¿no? Qué chido. Entonces hizo una conexión muy padre, personal, porque esto es raro que pase. Digo, obviamente el museo es un lugar muy familiar y obviamente el proyecto entre ustedes es muy fuerte la parte en la que ustedes están involucrados como familia y estar ahí al pendiente, pero esto es muy raro que pase en algún sitio que el encargado, que el dueño, que el creador te dé el tour, te enseñe lugares, cuando eres una persona que, digo, en ese momento no nos conocíamos y no había un compromiso, digamos, como para decir, pásale, pudo haber quedado en, Claro. no, pues vengan mañana en el horario del museo, ¿no? Entonces, eso para mí se me quedó como muy marcado y fue como, wow, una experiencia muy diferente a la primera vez que fuimos en el horario normal y que visitamos y todo. Pero desde ahí como que tomó ese afecto por el lugar, porque el lugar es increíble, y por ustedes como personas, porque era como no cualquiera lo hace, ¿no? Y eso estuvo bien padre. Eso honestamente tengo que decirte que fue algo que
que marcó mucho, ¿no?, nuestra experiencia tanto en el museo como después en los proyectos y en la relación que ahora podemos tener de amigos. Claro, claro. Sí, no, qué chido, qué buena memoria, la verdad, me acuerdo perfecto. Y sí, la verdad es que lo seguimos haciendo, Gabo. La verdad, nosotros tenemos una vocación muy fuerte aquí en el museo, realmente una misión. Cuando la gente ha viajado o viene de lejos, o aunque no venga de lejos, y viene hacia el museo, cada uno de nuestros visitantes para nosotros es importante, como lo dices, es un museo familiar. No hay un museo, bueno, al menos yo he visitado miles, la verdad, miles, no sé, millones no, pero miles de museos sí, fácil. Y en ninguno, sí te puedo decir que en ninguno me ha recibido el coleccionista o el que empezó la colección. Y quizá está un dueño de un patronato, el director de algún museo, pero no el que guardó la colección y que ahora la abra al público. Eso obviamente hace muy especial esta colección. Y como lo mencionas, a veces está mi mamá en la caja, estoy yo, a veces están mis hermanos, mi papá, o sea, los empleados aquí llevamos más de 30 años desde que éramos una importadora de productos japoneses y cómo fue la transición hacia el museo. Entonces, más bien es como recibirlos en nuestra casa, ¿no? Y cómo se recibe a los amigos, a la gente en la casa, pues con los brazos abiertos, regalándoles un vasito de agua de Jamaica, un taquito de mole, o sea, es el mismo sentimiento, solo que en un museo, ¿no? Y qué bonito que lo platicas así, y bueno, yo creo que también por algo nos tocó esa vivencia juntos y a partir de eso crear un vínculo mucho más fuerte que solo una relación laboral, ¿no? Claro, o que algo que quedara en un día, ¿no? Porque dices, Sí, una memoria. me trataron bien padre y pues ya yo me regreso y ya. Pero bueno, tiene mucho que ver ahora la parte en la que tú también estás involucrado justamente en el arte. Ahorita quiero tocar ese punto del arte un poquito más adelante, pero justo abordar un poco más en la historia del museo, para los que no lo conocen y que, bueno, ahora ya estén ahí dándose un tiempo para visitar las redes y para estar viendo. Hay mucho contenido, incluso en YouTube hay mucho contenido, muchas entrevistas, reportajes y todo del museo, así que chéquenlo. Pero tú bien lo dijiste, antes era otro giro completamente y cómo empieza esa evolución al Museo del Juguete Antiguo. Bueno, realmente mi abuelo llega en 1920, primero a Mazatlán, Sinaloa, ahí Okay. llegaba el barco desde Japón. Era una travesía enorme, eran más de 38 días en barco, a veces más, a veces un poquito menos. El barco incluso tenía morgue porque pues, había gente que no aguantaba el viaje, o sea, había gente que pues, a la mitad del Wow. viaje se moría, o agarraba alguna infección, algo ahí, alguna enfermedad. Entonces, realmente era una aventura, ¿no? En ese momento. Mi abuelo, Japón estaba en ese momento dividido por castas, entonces, afortunadamente, mi abuelo, bueno, eran una casta acomodada, se puede decir, tenían los cultivos de arroz, en ese momento el arroz casi, bueno, hasta antes de la época Edo, pues era hasta una moneda de cambio, ¿no? Era con lo que uno empezaba a comercializar, ¿no? Decía, te doy 30 bultos de arroz. 30 bultos significaban que, por ejemplo, 30 meses ibas a tener comida, ¿no? Porque Wow. eran estos como, no eran costales, pero eran de paja. Entonces, Uh -huh. si ya te pagaban en esos costales, pues al menos hacías tus Tus cuentas y ya cuentas. decías, ah, bueno, ya tengo para comer un año o lo que sea, ¿no? Entonces, mi abuelo, en ese espíritu aventurero, un tío bisabuelo ya vivía aquí en Mazatlán, le dice, vente a México, mi abuelo llega, se enamora de México, vive 3 años en Mazatlán, feliz, con mi tío bisabuelo, le ayudaba ahí con el hospital, pusieron también una tienda de bicicletas japonesas, y mi abuelo dice, no, yo tengo que vivir aquí en México, entonces se regresa a Japón. En ese momento también era un poco más tradicionalista la cultura del matrimonio en Japón, entonces pues te presentaban tal cual los papás un poco medio se ponían Uh de -huh. acuerdo de Uh que -huh. nuestros hijos tuvieron una educación similar, tuvieron pues un mismo estatus socioeconómico, no sé cómo decirlo, Uh así -huh. era Uh un -huh. poco en Japón, y pues hacían el match, ¿no? Y mi abuelo se casa con mi abuelita, se vienen aquí a México nuevamente, pero llega a Mazatlán, mi abuelita
a pesar de que vivía en Japón y hace un calor tremendo, dice, no aguanto el calor de Mazatlán y pues vamos a vivir a la Ciudad de México, a emprender. Entonces vienen a la Ciudad de México y se establecen aquí justo donde estamos, bueno, no donde estamos hoy, aquí en Eje Central, pero pues bueno, sí, aquí en la esquina, por decir así. Muy cerquita. Exacto, aquí pues, a 50 metros, en Eje Central, en esa época se llamaba Niño Perdido, le compran la tienda a un español que venía de Valladolid, por eso los primeros años la tienda de mis abuelos se llamaba Valladolid, y ahí es donde empiezan a importar todos los productos japoneses, Okay. pues ya posteriormente, primero con algunos elementos básicos como la soya, el ajinomoto, el arroz, el alga, el vinagre, muchos de esos insumos para la comida que en esa época no había nadie conocía, olvídate el sushi, olvídate todo eso, olvídate, nadie conocía eso. Incluso muchas veces pensamos que fueron pues, demasiado visionarios y se adelantaron 3 años, 30 años, ¿no? O sea, porque la verdad es que el boom del sushi pues ya viene en los 90, ¿no? Claro. Con las franquicias y todo eso. Entonces, bueno, mi abuelo también empieza a importar tecnología casera, obviamente, pues termina la guerra en 1945 y mi abuelo sigue importando pues radios, alajeros, pues para el polvo de maquillaje, cigarreras y bueno, toda esta tecnología casera que empieza a producir Japón, porque pues, obviamente les prohíben hacer armamento y maquinaria pesada por lo de la guerra. Entonces, bueno, años después los alemanes, los japoneses se convertirían en los reyes de los coches, de las cámaras, justamente porque pues, son sociedades que tienen un espíritu combativo muy fuerte, ¿no? Entonces, mi abuelo empieza a importar esas cosas y parte de esos juguetes también, que ya empezaba Japón a producir estos juguetes, los robots, esto que mencionas justo de tu visita que te impactó, un poco los juguetes japoneses, esos son los que empieza a guardar poco a poco mi padre y a partir de eso se empieza a crear esta colección que bueno, tiene al día de hoy más de 5 millones de piezas, que es considerada la más grande del mundo por una sola Wow. persona. En la exhibición como tal son 7 salas y tenemos 55,000 piezas, que bueno, ahorita tenemos pues la colección de Harry Potter, tenemos una de Snoopy, otra de Cantinflas, la más grande de Barbie con más de 5,000 muñecas, y bueno, tenemos una colección muy alta de avalanchas también en la exhibición, entonces realmente también vamos rotando las colecciones poco a poco. Cuando todo esto no existía, el museo no existía, el arte urbano no existía. En el 2006 aproximadamente, mi padre se enferma de una muy grave, de una bacteria que hasta el día de hoy pues no sabemos ni cómo Lo la contrajo, tuvo, ¿no? pero la contrajo. Entonces, en ese momento cuando está muy cerca de morir, incluso pues casi vino hasta el padrecito a darle los santos óleos, o sea, realmente ya nosotros también ya nos habíamos un poco resignado y afortunadamente mi papá logra salir adelante con unos estudios que le hicieron en Estados Unidos, logra salir adelante y en ese momento, en esa visión que tiene, pues también yo creo que estaba en el limbo, una catarsis de la vida. Él dice, si yo me muero, mis hijos no van a saber ni qué hacer con esta colección, porque en ese momento eran nada más bodegas llenas de objetos, de cosas, no existía el museo como tal, no existía ni siquiera una intención de compartir la colección, simplemente era la colección, el hobby de mi papá, con mucha disciplina, porque cada pieza está catalogada, tenía un orden específico, sabía a quién se la compró, cuánto le costó, no se gastaba más de lo demás, o sea, con una disciplina muy seria para coleccionar, pero pues sin pies ni cabeza, ¿no? Simplemente ahí Claro. guardadas en una bodega, ¿no? Te digo, cuando él está muy cerca de fallecer es cuando dice, tengo que compartir la colección, y es cuando empezamos a compartir la colección. Entonces, realmente es un poco incierto tal cual el inicio del museo, pero en el 2006, 2007, mi papá empieza a compartir la primera sala del museo, era aportación voluntaria, o sea, podías llegar y decir, no quiero dar nada, o quiero dar 5 pesos, 10 Claro. pesos, y teníamos la primera sala, ¿no? Y ahí empieza a poner algunas de sus chacharitas, como él le llamaba, algunas de sus antigüedades. De repente empieza a venir la gente, empieza a correr la voz, empieza a venir la gente. De repente un día la SEP
nos pone como Museo del Juguete. Todo esto yo no lo viví como tal, porque yo vivía en Japón. Después de Ok. estudiar arquitectura aquí en la Ciudad de México, me fui a Japón a vivir un par de años trabajando en un despacho de arquitectura allá en Japón. También trabajé en el colectivo de Takashi Murakami, en el Geisai, que es un festival que organiza él en Tokio. Estuve metido en muchas cosas, ¿no? Fui a las primeras exhibiciones ya de una artista consagrada como Yayoi Kusama. Me empecé a involucrar mucho en el arte, en la arquitectura, y también me di cuenta que la arquitectura había sido una gran base, pero que no era lo mío. Entonces, después de 2 años yo también regreso y ya me encuentro un museo medio abierto al público, pero no tenía nada. Entonces yo empiezo con el Facebook. En esa época Facebook ni siquiera tenía páginas de fans, o sea, era perfiles, Perfil. profile. Entonces llegué a tener hasta 9 perfiles de 5,000 personas, porque no podías tener más de Más cinco de mil 5,000, claro. amigos. Entonces, se me llenaba uno de 5,000 y habría otro. Entonces decía, Mujame Eventos, Mujame Prensa, Mujame no sé qué. Y bueno, yo creo que tú o los que nos seguían desde un principio saben que teníamos como Sí. 15 cuentas de diferentes Mujams. Sí, Mojama Había uno, Arte y así. ajá, ese Mujama Arte, luego Toy Museum en inglés, porque no existían las páginas. Luego ya la migración de esos perfiles a la página no se logró también, pero bueno, al final tenemos más de 600,000 en diferentes redes, entonces sí, sí tenemos un gran jale ahí en las redes sociales, pero también fue porque fui el primero en tener Twitter, o sea, fui el primer museo en México en tener Twitter. En esa época los museos, los recintos culturales ni siquiera volteaban a ver las redes sociales, era como, eso es como para pobres, ¿no? Los que quieren la publicidad gratuita. Nosotros, el Franz Mayer, rentamos una plana completa del periódico Excelsior y esa es Claro. nuestra propaganda. Y así eran todos los museos. O si no salías en la agenda de la Secretaría de Cultura o si no salías en los parabuses, pues nadie te veía. Entonces, y yo empecé, te digo, con el Facebook, con el Twitter, había otro que se llamaba, bueno, el Metroflog o ese, Ajá, sí, el Metroflog. Flog, y bueno, High Five, Elo, había varias, ¿no? Flickr, Para que vean nada había más varios. el tiempo que tiene el museo. O Sí, 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 sea, exacto, muchos exactamente. de los que nos van a escuchar o de los que nos van a ver seguramente ni conocían algunas de esas redes. Sí, no, no, pues todos empezamos con el ICQ, con el High Exacto. Five. Yo empiezo así a buscar mis propios medios. O sea, en algún momento al principio se me ocurrió hablar al Universal y al Excelsior y olvídate, o sea, fue como, bueno, nunca voy a pagar una plana del periódico. Fui el primero en tener como WordPress, era un blog, ¿no? Entonces, y todo era muy casero y si varios tienen el culto y lo quieren hacer, métanse a YouTube. Ahí están los videos que yo grababa con mi camarita, con una Cybershot, una Cybershot de Sony, y yo grababa los videos ¿te acuerdas? En los primeros festivales ahí en el Foro Mujam, aquí en el museo, y los subía tal cual de YouTube directo desde la cámara o desde mi computadora. Entonces así es como empieza un poco. Y obviamente también yo me empecé a dar cuenta que un museo que no hace trabajo comunitario, pues es un museo que no trasciende, ¿no? Entonces ahí es cuando yo Exacto. también me empiezo a involucrar en ciertas actividades culturales, que es la cuestión cultural. Entonces yo empiezo primero a generar unos talleres que se llamaban Doctor Talleres. Doctor porque estamos en la colonia de doctores, pero también Doctores. porque trataba de curar a las personas a través de oficios, de artes, ¿no? En esa época también empezaban los faros, entonces ya empezaba esta población joven a buscar estas plataformas para expresarse. Y todo detona cuando por ahí del 2007, Gabo, mi papá me dice, oye, tenemos la fábrica de aquí de García Diego, esta fábrica pues, que está abandonada desde hace como unos 10 años. ¿Por qué no empezamos a hacer ahí unos eventos culturales del museo y vemos qué onda, no? Y ahí es cuando yo empiezo en el Facebook y empecé a poner, haces graffiti, quieres pintar, tenemos el espacio. Tienes a tu banda, quieres tocar, vente a tocar. Haces performance, vente a hacer una presentación. Declamas poesía. Entonces puse una lista de diferentes disciplinas del arte para ver quién quería pues, tener un espacio, simplemente un espacio de Claro. expresión. Y se cae el muro.
se cae el muro de Facebook, tras, así. Yo tengo una banda, nosotros queremos tocar, nos llamamos FOMI, nosotros nos llamamos Cicuta Divinorum, yo tengo una banda de hip hop con mis compas, yo hago graffiti, yo quiero hacer este performance, nosotros hacemos un acto de clown. Y de repente dije, órale, en México está sucediendo algo está pasando. Esta nueva manera de ver los colectivos, obviamente existían ya desde los 50, desde los 60, claro, pero una nueva oleada de mexicanos estaba empezando a buscar a las artes, al diseño, a la creatividad para expresarse. Y ahí es cuando detona el Foro Cultural Mujam, se convierte en uno de los semilleros más grandes de arte urbano. Ahí pintaron sus primeros murales Sanner, Dear, Bueda Warrior, Roa, Sego. Te puedo decir miles de nombres que hasta ellos mismos quizá en este momento ya no colaboremos, pero ellos te pueden decir perfectamente que sus inicios y sus primeras paredes cuando venían a buscarnos eran ahí. A través de otros varios amigos empezamos a llevar a diferentes artistas urbanos y de todas las disciplinas obviamente me di cuenta que una de las que estaba más en auge pues era el graffiti y el arte urbano, porque eran las más solicitudes que más entraban. Oye, nosotros tenemos este colectivo de stickers, nosotros tenemos este colectivo de hip hop con graffiti. Y entonces empezaron a caer muchísimos street artists, grafiteros. Luego empezamos a traer ya a los internacionales, como a Roa, como a David Ellis, como al propio Blue, ¿no? Y ahí empezaron a caer muchísimos otros artistas. Se convirtió en un semillero increíble de arte urbano. En algún momento la bodega ya fue insuficiente, entonces nos salimos ya a las calles. Ahí es cuando empieza el Distrito de Arte Doctores. Ahorita ya tenemos más de 600 murales aquí en toda la colonia de Doctores, Obrera, Buenos Aires, Algarín. Y también el Foro Cultural Mujam, desgraciadamente por falta de apoyo, como pasa mucho en México, tenemos que cerrarlo, ¿no? Nos vemos en la triste necesidad de cerrarlo después de 38 festivales Colecfest, que incluían diseño, antigüedades, cine, música, arte urbano. O sea, realmente fueron los primeros grandes bazares de diseño. La gente ni siquiera le entendía también. Los bazaristas ni siquiera le entendían por qué les cobrábamos las mesas, cuando ahorita les cobran miles de pesos. 2,000 pesos por medio tablón, o sea, ya sabes, una locura. En esa época ni siquiera, oye, ¿por qué me estás cobrando si estoy trayendo mis cosas a vender? Porque hay que pagar la luz, hay un espacio, hay la limpieza, estamos haciendo propaganda en las redes. Ahí se llegó a hacer Sneaker Fest, sí, ¿verdad? Sneaker Fest, en los 30 años de Thrasher, los 20 años de Vice, vino a tocar Digitalism, Buraka Son Sistema, vino a pintar Neckface, vinieron Steve Caballero y los grandes skaters vinieron a skatear a ese. No, ese Foro Mujam realmente es la cuna de esta nueva corriente de arte callejero, urbano, no sé cómo decirlo, que salió en México. Los estudiantes de la ENAP, de la Esmeralda, lo consideraban como un oasis dentro de la Ciudad de México. O sea, no es broma. Betsabe Romero, Pedro Reyes, artistas que ahorita pues, ya son a otro nivel, por decir así, utilizaron ese espacio para hacer sus primeras exhibiciones. Betsabe Romero, siendo maestra de la Esmeralda, trajo a sus 30 alumnos y crearon instalaciones ahí. O sea, realmente sí era un espacio abierto a las expresiones de arte, sin intereses económicos, sino simplemente un espacio de plataforma cultural. Cuando nos vemos en la necesidad de cerrar, pues obviamente todas estas redes seguían en un hervidero tremendo, y fue cuando ya en el Museo del Juguete empezamos a intervenir los espacios internos aquí del museo, empezamos a intervenir también las calles, y también gracias a un apoyo ahí en ese momento sí de los diputados de la Comisión de Cultura, abrimos las siguientes salas del museo, y entonces empieza una expansión muy grande del museo, tanto en las redes sociales, en los medios, en las salas como tal. Ya abrimos 7 salas, todo nuestro programa de murales, y luego vienen pues bueno, luego vino el gobierno de Peña Nieto, que fue una muerte anunciada, y luego ya la cuarta T fue la muerte total para los museos, para la cultura.
y ni hablar ya de la pandemia, ¿no? Entonces, ahorita estamos en una transformación, una regeneración, y ya tenemos todo lo que tenemos a nuestras espaldas de trabajo, pero pues obviamente en esta transición de seguir creando nuevos contenidos. Ahorita pues ya nos tuvimos que ir también evolucionando, entonces mi papá con esta parte de seguir compartiendo arqueología mexicana, pues también se ha convertido en una pequeña celebridad de TikTok, ¿no? Compartiendo sus aventuras de sus piezas de la colección. O sea, realmente lo único que hacemos es grabar a mi papá platicando de las piezas de su colección, que son fascinantes. Te puedo hablar de un día de un fósil, te puedo hablar otro día del carrito original que estaba en el bosque de Chapultepec, te puedo hablar otro día de unos manuscritos firmados por Walter Gropius de la Bauhaus. O sea, realmente, tú ya sabes, es muy diverso y sus Claro. aventuras son muy fascinantes, ¿no? Entonces, ya estamos en esa transición y obviamente todos los días, casi todos los días diarios nos llegan pues entre 10 y 15 portafolios de artistas que quieren ya intervenir con nosotros dentro del museo y también pues en el Distrito de Arte Doctores, ¿no? Que es este circuito de murales aquí en la Colonia de Doctores que sí me he encargado los últimos 15 años en que no se prostituya en ningún momento, que no entren marcas, que no entre un marketing falso y realmente que sea un espacio de expresión donde los artistas, que vienes tú de Guanajuato, viene alguien de Querétaro, viene alguien de Bélgica o de Alemania, y que pueda pintar una temática libre, obviamente nada, cuidando lo de la Claro, violencia, no cuidando el consumo mensaje, ¿no? exacto, no, pero tampoco es como que, oye, no, o sea, puede ser ahí medio subliminal, siempre y Ujú. cuando tenga un toque artístico, pero pues no vas a poner ni a un cuate ahí, Sí, ahora claro. sí que inyectándose o unas metralletas, sangre, pues Sí. no, no, ya simplemente. Pero yo creo que todos entienden perfectamente eso, pero sí que sea libre, sin marcas, sin un creativo que te diga qué pintar o qué hacer o qué paleta de colores usar, ¿no? Tienes que Entonces tener eso, claro. es eso, ¿no? Oye, pues digo, ya nos contaste toda la historia de todo el Sí, proceso y la verdad es que justo hay muchas cosas detrás, ¿no? Yo tenía muchas ganas de platicar contigo. Digo, yo sé muchas cosas del museo porque hemos platicado, porque he visto, te digo, reportajes, porque he tenido la oportunidad de platicar poquito, pero platicar con tu papá. Pero más o menos conocía esta historia, ¿no? Justo lo que platicabas del foro, ¿no? Que era un espacio también ese lugar que tenía esa esencia especial para todos los que amamos el arte urbano, ¿no? O sea, porque habrá gente que evidentemente en la actualidad ya es un poco más abierto, pero hay gente que sí, sigue diciendo que son unos vagos y que tal, ¿no? Pero este trabajo que también total. hacen instituciones como ustedes, abren mucho los ojos también a la sociedad para decir, mira, o sea, no están haciendo ni un acto de vandalismo ni delictivo, simplemente son personas que tienen un talento y que lo quieren explotar y el lugar para explotarlo es la calle, ¿no? Claro, Y esto que mencionas también del distrito ahora, ¿no? O sea, y de toda esta corriente alrededor de las colonias, yo que me ha tocado pintar en lugares en la calle o que me ha tocado pintar afuera de casas o de negocios, ves la expresión de la gente que vive en el lugar, de la gente que transita por ahí todos los días y que de repente dicen, ah, qué padre, ya no estoy viendo una pared toda manchada o toda claro. sucia, o ya no estoy viendo un anuncio de un aceite o de tal cosa, ya estoy viendo una pieza de arte y que se tomen fotos y que ya la gente ya diga, ah, no manches, eso está bien bonito, o incluso se presta mucho porque muchos colegas artistas o artistas urbanos también se involucran demasiado con la comunidad y de repente es como, ah, sabes, voy a buscar a ese niño, yo llego sin un boceto y veo a un niño que me atrajo como su estilo y entonces lo voy a plasmar en una pieza. ¿No? Y entonces, Exacto. pues ya la misma comunidad se siente involucrada y está plasmada y entonces eso está bien padre porque justo le va dando una visión y una perspectiva diferente también a la gente de cómo es el arte urbano, ¿no? Que no solamente es Sí. pintar por pintar, sino que No, tiene tienes que hacer un partícipe a la sentido. comunidad. Sí, hay que Oye, hacer partícipes a la comunidad. antes de que se me, Definitivamente.
antes de que se me pase, dijiste casi al inicio que el museo al principio no tenía ni pies ni cabeza. Y una de las piezas que más yo creo que le gustan a las personas que van al museo son justamente ahora las tortas de pierna y las tortas de cabeza. Claro, claro, Ya, claro. no voy a decir más para no dar spoilers, para que vayan al museo y chequen eso, chequen específicamente las tortas de pierna y las tortas de cabeza, porque ahí está. Ahí está, ahí está. Eso que no Ahí está, ahí tenía está. forma, ahora la tiene. Y oye, algo que me llama mucho la atención, incluso justo por el país de origen, de donde ustedes son. Bueno, tú eres mexicano, ¿no? Tú sí ya naciste en México. Claro, mi papá Ah, también, pero pues siempre con un sentimiento muy especial por México. O sea, eso sí nos los inculcó mi abuelo. Mi abuelo incluso, pues él fue nacido en Japón, ujú. pero puta, él fue el que más nos inculcó el amor a México. O sea, es muy loco, porque él era el único, por decir así, él era el único nacido allá, pero fue tal su recibimiento y su esplendor en México que siempre nos dijo, sean muy agradecidos con este país nos ha dado todo y nosotros nos debemos a este país y este museo, por eso, a pesar de que le han ofrecido a mi papá llevárselo a Estados Unidos o Europa, y a pesar de que no tenemos nada de apoyo en Ujú, México, ujú. lo ha querido dejar en México y todos los días, me consta, pues trabaja y lucha y usa de sus ahorros para dejarlo en este país. Porque pues, sí, nacimos aquí en la colonia de doctores, tanto mi papá como yo, y mi abuelo adoptó México. Incluso él en su vejez dijo que no se quería regresar a Japón. O sea, él se regresó muy feliz y vivió muy feliz hasta los 101 años ahí en Japón. Pero aquí en México él se sintió, o sea, aquí por ejemplo le decían Don Roberto, ¿no? O sea, Ujú. para él era increíble que la gente lo reconociera como Don Roberto, como el que abrió la brecha con los japoneses en México. Muchísimas familias aquí en el propio edificio donde está el museo ahora. Es un edificio que simbólicamente es muy especial para la migración japonesa. Mi abuelo aquí recibió muchísimas familias japonesas, por eso el edificio está cargado de una vibra muy especial, Ujú. de una vibra de gente que salió adelante, muchos de ellos con una maleta, con un beliz ahí sencillo, pudieron crear empresas y hasta poner sus consultorios en México, porque aquí mi abuelo los recibía, llegaban al puerto y le decían, vete ahí a la Ciudad de México con don Roberto. Entonces llegaban aquí, mi abuelo les daba hogar, les daba comida, decían que mi abuela hacía de comer para más de 48 personas Wow. todos los días. Y todos eran migrantes japoneses que estaban o aprendiendo a hablar español o trabajando ahí en la tienda a ver en qué ayudaban. Y ya cuando empezaban a entender muy bien pues, la idiosincrasia mexicana, el idioma, cómo se negociaba, ya si eras dentista y querías poner tu consultorio, lo que sea, ya cada quien iba surcando su camino, pero tenías un lugar donde llegar. Entonces, hasta el día de hoy luego nos pasa que vamos a reuniones de la comunidad y llegan familias enteras y nos hacen la reverencia de agradecimiento, pues de que mi abuelo lo recibió, ¿no? Entonces, Claro. pues es muy lindo esa parte y, como dices, tenemos un sentimiento de dejar esta colección en México. Nosotros somos mexicanos, y justamente es un orgullo que esté en este país esta colección, ¿no? Sí, y justo quería tocar eso porque tienen muchas piezas de la historia de México, o sea, de la historia popular incluso de México. No hablemos Sí, de claro. cosas de luchadores, de estos juguetes que sacaban algunas marcas en México, marcas que ya desaparecieron de Las marcas juguetes desaparecieron totalmente. o de artículos que guardan mucho esa esencia de la cultura mexicana. Y lo que me llama la atención y que es una de las cosas justo que te digo que es mucho de reconocer, es que si bien, aunque ustedes nacidos en México y con obviamente ya empapados un poco más de la cultura mexicana, pero, o sea, sus raíces son Claro, japonesas, sus tradiciones claro, son claro. japonesas. Entonces, fácilmente pudo haber sido un negocio de, seguimos con el negocio del abuelo y tal, pero tener esa historia de México y valorar esa historia de México, que incluso muchos mexicanos no lo valoran o no ni por su cabeza les pasa y lo viven tan cotidiano y tan al día, que es como de, sí, mira esos juguetitos, mira esas cosas que pasaban.
una de las cosas más importantes que ustedes le han dado como mucha difusión, por ejemplo, es a la lucha libre y toda la historia que hay detrás de la lucha libre en el, en el museo. Piezas que incluso luchadores o hijos de luchadores o familiares de luchadores no tienen de sus No papás, las ¿no? tienen, no las O tienen, sea, definitivamente, o que definitivamente. ellos no le daban el valor a esas piezas que tienen una carga histórica, cultural, popular y comercial incluso muy fuerte. Y cosas que deberían de estar en Sí, otro lugar, quizá, pero están con ustedes porque le han dado claro. ese valor y ese cariño a esas piezas. Sí, no, mi papá, pues bueno, es el máximo coleccionista, por ejemplo, de artículos, objetos y papeles y documentos del Santo, del Enmascarado de Plata. Ujú, Mi papá guardó todo su archivo. Además, el Santo era una persona súper disciplinada que guardaba todos los boletos de sus camiones, de sus funciones, de sus presentaciones, guardaba todos sus contratos, guardaba todas sus cartas de amor, guardó todas sus máscaras, desde la que debutó hasta con la última que se retiró. Mi papá, pues, fue comprando ese acervo durante años, pero fue un acervo que terminó en la basura y ujú, que mi ujú. papá lo fue recuperando en la Lagunilla y en otros diferentes bazares poco a poco y lo fue reuniendo hasta tener todas las piezas del rompecabezas armadas, ¿no? Y por eso tenemos el gran salón de la lucha libre mexicana, donde se exhiben, obviamente, todos los programas originales del Santo desde 1920, en 1930 hasta 1980 que él se retira. Tenemos la capa original con la que él se retira, tenemos la máscara con la que él debuta, tenemos máscaras inéditas que él utilizó incluso cuando no se llamaba el Santo, él se llamaba el Hombre Rojo, el ex Ujú, Hombre ujú. Rojo, Rudy Guzmán. Llegó a tener como 15 nombres antes de pegarle al Santo, Al ¿no? Y santo. luego ya un poco de una manera de historieta tipo Batman, él dice que va con la Virgen María y la Virgen María le dice que él va a ser el santo, ¿no? Entonces, así es el cómic, o sea, Sí, sí, realmente ese sí. es el mito del santo, ¿no? Es muy loco. Y él incluso dice que varias de sus memorias, de sus cartas que les escribe, que dice que cuando se quitaba la máscara él era libre. Y cuando se quitaba la máscara nadie lo reconocía y que podía ir a caminar al parque o al restaurante y que cuando se ponía la máscara no se podía parar en ningún lado, ¿no? Ha Claro. sido uno de los mausoleos o de los sepelios más impactantes de la sociedad mexicana. O sea, creo que cuando falleció el Santo y Cantinflas, quizá Ujú. de los últimos, nada más Juan Gabriel, pero el Santo creo que toda la gente se volcó a las calles a despedirlo. O sea, fue una locura. Y mi papá pues guardó todo ese acervo y como dices, ni el hijo, ni No, los 10 hijos tienen ese acervo, ¿no? De Cantinflas lo mismo, mi papá guardó todas sus caricaturas, todos los bocetos originales de todas sus películas, de sus caricaturas, de todos los lobby cards que hacía el Pato Guillén, que hacía el Chango Cabral ujú. de todos los programas que tenía Cantinflas. También mi papá guardó, bueno, coleccionó, guardó, preservó ese acervo. Y cuando vino aquel hijo de Cantinflas lloraba Claro. porque decía, nunca había visto estas cosas de mi papá, nunca había visto estas cosas de mi papá. Entonces, sí, por ejemplo, tengo todos los papeles de Kiko, cuando Kiko se pelea ahí con Gómez Bolaños y lo sacan del país, de México, Ujú. pues Kiko se tiene que ir a dar una gira por Sudamérica y se presentaba en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Argentina, con el show de Kiko, ¿no? Porque, pues bueno, lo sabemos, es ultra popular el Chavo del Ocho Claro. allá en Sudamérica, y llenaba estadios el Kiko, y todos esos, por ejemplo, todos esos papeles de cuando fue exiliado los tenemos también nosotros, ¿no? Tenemos documentos manuscritos originales de Francisco González Bocanegra, contemporáneos de cuando escribe el himno nacional. Ujú. Son cosas que nos pidieron ahora para el bicentenario, pero pues obviamente al gobierno no se le puede prestar nada, se desaparece todo. Exactamente. Ya no regresa. Exacto, ya no regresan, te regresan las fotocopias, y porque así han saqueado todos los museos, ¿eh? O sea, Ujú, ujú. si solo creemos que solo hay 8 cabezas olmecas, seguro que estamos perdidos, ¿no? O sea, ha de ver Claro. ahí en tazas de políticos, ha de ver, Una que otra. no sé, sí, varias, ¿no? O sea, códices, ha de haber mil cosas, ¿no? Que ni siquiera nos enteramos de.
por otros con amigos en otros museos nos hemos enterado que cuando llega un nuevo presidente a un museo, de repente se da cuenta que del catálogo ya faltan 500, Cosas. 600 piezas, ¿no? Entonces, aquí el museo, pues justamente lo que hemos tratado de hacer en los últimos años es que se preserve junta la colección. Hemos sufrido robos, extorsiones, obviamente todo esto que pues, es muy triste de nuestro país. Claro. Y sabíamos eso. Mi papá, cuando abrió su colección al público, uno de los peligros que más tenía latentes eran los robos y que obviamente la gente, por eso, pues bueno, la gente que nos está viendo, por favor no les hagan caso a estos youtubers que se creen disque muy coleccionistas, que van a bazares y que negocian. Es totalmente falso, es totalmente falso y esos son, todos ellos están denunciados ante la PGR como rateros. Entonces digo, es un breviario ahí nada más para que no se dejen llevar por Engañar. estos youtubers, ¿no? Engañar, ¿no? Entonces, y mi papá sí lo hace con un amor, y un amor de como arqueología mexicana. Ya, o sea, deja tú, o sea, el 2XL, por ejemplo, que estamos viendo acá arriba, no es de ensueño, por ejemplo. Estos de acá son la colección original, por ejemplo, de los Transformers, de la primera generación de Transformers. O sea, esta es Wow. la primera edición de los Transformers. O sea, es algo pues, también pues, bastante inédito. Los Claro. Caballeros del Zodiaco. Y nosotros todas estas piezas ya las vemos como, obviamente, piezas de arqueología mexicana. Ya no se ven como juguetes o las chacharitas ahí de los niños, sino realmente pues muchas de estas piezas marcaron la historia de la infancia de México y fueron creadas por manos mexicanas. Y como lo decías, pues ya desaparecieron desgraciadamente Lady, Plastimax, Cipsa, todas estas marcas ya se pueden decir así libremente porque pues desaparecieron lamentablemente, ¿no? Exactamente. Entonces, justamente yo creo que también yo dentro de esta acompañar a mi papá todos los fines de semana a la Lagunilla, Portales, a la Plaza del Ángel, ir a Estados Unidos a estos toy shows masivos. En Japón ir a unos toy shows que eran de 6 días. O sea, era 6 días, los 6 días ir diario a ver millones de De juguetes. O sea, no, juguetes. o sea era una locura, Gabo. Así eran nuestras vacaciones. Entonces, Es que, perdón, yo creo que eso te va metiendo, ¿no? justo eso te iba a decir. ¿Cómo era para ti? Según yo, solo tienes un hermano, ¿va? ¿Solo son ustedes dos? ¿O tienes Dos más? hermanos más. Dos hermanos. Ajá. Cómo era para ustedes de niños? Porque obviamente tu papá ya tenía ciertas cosas de esta colección. Y de adolescentes, ¿cómo es para un adolescente, un niño, ya tener su casa o ya ver miles de juguetes? A lo mejor juguetes que no era no sé, no era el que estaba en ese momento de moda, pero era como juguetes que habían estado de moda antes y que ahora muchos quisiéramos tener, ¿no? Y que tú ahora dices, es que yo sí tuve de niño X, o ahorita por ejemplo que están ahí atrás los Caballeros del Zodiaco, o sea, Exacto, acá. son muchos juguetes. ¿Cómo era para un niño estar en un lugar así? Porque quiero pensar que era mágico. Sí, es una locura, pero al final también, Gabo, no los podíamos tocar. O sea, es como dicen, el niño chimuelo en carnicería, ¿no? O sea, de verdad, mi papá, no, yo no me puedo quejar, o sea, yo siempre tuve muchísimos juguetes, pero sí teníamos muy claro desde chicos cuáles eran los juguetes de mi papá y cuáles eran nuestros juguetes. Y sí hubo muchísimos, miles de autopistas de estas grandotas o de estos garajes que solo los veías en la televisión, así ya sabes, en estos anuncios espectaculares ahí de Hot Wheels o lo que sea, Ujú. y llegaban nuevecitos en caja y se iban a la colección. O sea, muchas veces sí nos tocó así como, abrimos un par, la verdad, a escondidas. Sí, te puedo confesar que varias veces abrimos juguetes y los volvimos a empacar. Y bueno, ya nunca se supo mi papá Ojalá que si. ahora no lo vea tu papá y los regañe, ¿eh? Sí, 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 Señor, exactamente, si que está viendo esto, ya lo confesó Shimi, regáñelo. exactamente. Bueno, él hacía lo mismo, ¿eh? Él hacía Sí, lo mismo con los que seguro. llegaban de Japón. Y eso medio lo aprendimos de él, porque él me decía que una de sus travesuras favoritas era en la noche escabullirse a la papelería de mis abuelos Y y abrir abrir todo. los juguetes de Japón y que los volvían a empacar impecables y se vendían. O sea, era una travesura, ¿sí? Pues así era. Nada Y más era la emoción de abrirlo, ¿no? La emoción exacto, lo de tenerlo abrías, por lo primera vez. jugabas, exactamente, lo jugabas, lo volvías a guardar y pues a la mañana siguiente tal vez se vendía, ya sabes.
Y muchas veces también a nosotros nos pasó lo mismo de abrir los juguetes de mi papá y saber cuáles eran de él y cuáles eran de nosotros y jugar con ellos, ¿no? Pero yo creo que toda esa apertura de irnos a los tianguis, de estar jugando fútbol ahí con los hijos de los chachareros, comer los chicharrones con cueritos, los sopes, tomar el refresco en bolsita, subirnos al metro. Pues la verdad es que eso nos fue empapando de un México muy bello, ¿no? De un México popular increíble. Mi papá se encargó de pequeños de llevarnos a todos los estados de la República Mexicana para que conocieras a México desde sus entrañas. Ujú. O sea, ahora sí que desde el Cañón del Cobre hasta el Cañón del Sumidero, puta, la Ruta Maya, lo que quieras, nos los chutamos todo con mi papá y siempre era ir a visitar estos bazares de antigüedades y seguir, o sea, como que la misión de la familia era la colección, ¿no? Y obviamente en uno de esos viajes es cuando mi papá, algo que nos daba como carta libre eran las librerías. O sea, en las librerías nos decía, las dulcerías y las jugueterías te decían, no, solo este juguete o esto. Pero en Ujú. las librerías es compra lo que quieras. Y en una de esas es cuando en una librería ahí en Chicago me compro un libro de fotografías de Martha Cooper y Don D. White Ujú. y de los vagones de Nueva York. Y ahí es cuando yo ya quedo impactado, pero yo tenía, yo creo que como 12, 13 años. Entonces ahí fue, ese libro lo guardo hasta el día de hoy, lo tengo guardado porque es el primer libro que de graffiti que tuve y Ujú. es como el que marca ahí un poco la historia, ¿no? Digo, hay muchas gentes que dicen dónde se originó el graffiti y esto y el otro, pero ese libro es el que me marca a mí y ya años después cuando empiezo a hacer arte urbano, graffiti, por eso hasta el día de hoy, aunque hagamos murales muy bellos, también no patrocino, pero también impulsamos a muchísimos artistas De graffiti. pues de graf, de bombeo, de tag, o sea, Ujú. de todas las expresiones callejeras, o sea, no solo el mural o street art, sino de todo tipo de expresión callejera, ¿no? Oye, esta onda que tiene la esencia también el museo, porque digo, a la par de que es un museo de juguetes, es un museo para artistas urbanos. O sea, Sí, recuerdo que esa vez que fuimos, esa segunda vez que fuimos, íbamos con un amigo que le gustaba mucho el graffiti, ¿no? Y que era fan de Aris y de Dear y de sí, Bills, ¿no? sí, todos ellos los trajimos. Y entonces era llegar también a un museo donde ves piezas de esos artistas o donde ves recuerdo mucho este rollo de papel, Ahí sigue, sí. donde están todas las firmas de muchos o donde hay algunos pequeños sketches o algunos bocetos, algún dibujo rápido. Entonces, eh, yo honestamente, el formar parte de un espacio así, como después cuando tuvimos la oportunidad de pintar Ferbal y yo en En el la azotea. rooftop, en la azotea Ajá. del museo, el formar parte de un lugar así, el que una pieza tuya esté ahí, el que una mancha de color esté ahí, te hace sentir único, la verdad. O sea, Claro, claro, porque es un claro, claro. espacio icónico. Eso que tú decías hace rato de la energía, ¿no? De la energía que se vive al entrar al museo, más allá de las piezas que hay, sino de la historia que tiene el edificio como tal. O sea, el edificio ya es una obra para recordar y para De patrimonio, incluso apreciar. estamos buscándolo con el INBA, que ya el edificio como está intervenido por miles de artistas como ustedes, ya sea considerado un patrimonio. Claro. Ya hay, sabes, no sé si sabías, Gabo, pero ya hay más de 700 obras dentro del museo pintadas en las paredes Wow. del museo. Bueno, ustedes fueron también de los De los pioneros y primeros, claro. agarraron uno de los spots más chidos encima de los lavaderos, o sea, porque Exacto. ahorita sí ya o sea, le Hay que buscan, buscarle exactamente. huequitos, ¿no? Hay que buscarle huequitos, o sea, todavía contigo era así como de, bueno, arriba de los lavaderos está, por ejemplo, del otro lado donde pintaste en el tinaco, ahí sigue la carita, ¿no? Entonces, como dices, muchos artistas llegan y dicen, oye, pues está mi cuate acá, está mi otro cuate, oye, también yo quiero ser parte de esto, ¿no? O sea, Ujú. y luego hasta se dan cuenta que, ay, oye, aquí está mi mejor cuate, ¿por qué no me había dicho? O así Exacto. como cosillas así de que hasta se sienten, medio de que se sintieron.
Y lo otro que siempre platicamos de romper esas barreras, ¿no? De llegar y pintar, ¿no? Porque me imagino que también parte de la conversación ibas a platicar un poco cómo fue esa primera intervención de ustedes, que no sabían cómo romper esa barrera y se dieron cuenta que en realidad somos muy abiertos para recibir artistas, ¿no? Y te digo, hasta el día de Justo. hoy hay dos artistas pintando acá arriba y uno pintando en el barrio, o sea, diario hay, ¿no? Y ahorita pues ya tenemos también nuestras residencias de artistas, donde se pueden quedar artistas de provincia y bueno, del interior de la República y Ujú. del extranjero, ¿no? Entonces, sí quieres ser partícipe de todas estas pintas que están dentro del edificio del museo, ¿no? Sí, y digo, la verdad es que justo esto que dices, ¿no? Eso es cómo, cómo llegar a algún lugar, cómo abrirte las puertas, pues llegar y tocarla, ¿no? O sea, no pasa Claro, nada si llegas y dices, oye, mira, yo hago esto, ¿qué onda? Hay oportunidad de hacerlo. En ese momento, como dices, al menos la azotea era un espacio relativamente virgen del sí, museo, sí, ¿no? Y claro, sí, entonces sí, sí. era como, pues está ese espacio, ¿cómo ven? Va, vamos a darle, ¿no? Pero antes de que se nos acabe el tiempo, porque tenemos ya poco tiempo también, para no quitarte mucho tiempo, a la par de eso, a la par de la cuestión cultural, de la cuestión del museo, que es una, tiene mucho que ver la autogestión, tiene mucho que ver esos ingresos propios, esos ahorros incluso, pues uno tiene que vivir y uno tiene que buscar la parte comercial, ¿no? Y yo recuerdo con mucho cariño que uno de los proyectos que más he disfrutado lo hice junto a ti, ¿no? Gracias a que tú en esta labor de, pues no sé, así de gestor o hasta como de medio representante de Sí, sí, sí. artistas, surge esta oportunidad de trabajar con una marca como Tostitos, ¿no? O con PepsiCo. PepsiCo, sí. Y la verdad es que fue un proyecto que a mí a la fecha me sigue gustando mucho, lo sigo disfrutando bastante. Y es, Total. y es justo eso, es abrirte a decir, oye, mira, ahí está lo que yo sé hacer, si en algún momento te sirve, si en algún momento podemos colaborar, hagámoslo. Y es esta manera de decir, ¿quieres esos proyectos o quieres vivir de lo que te apasiona? Toca puertas. Pero también, siempre lo he dicho, siempre lo he dicho, en este medio, sobre todo en el medio artístico, en el medio cultural, en el medio comercial de las artes gráficas, no solo es el talento, sino las relaciones públicas, las relaciones personales que puedas hacer, la buena vibra que le puedas tirar a alguien, porque te digo, todo pudo haber acabado, esta historia, y no estaríamos hoy platicando, si ese día que nosotros llegamos al museo, eh, de entrada, ustedes no nos reciben con esa calidez que nos recibieron y que nosotros no siguiéramos con esa comunicación, ¿no? Con ese contacto, con ese, Claro. oye, yo te fui a visitar, oye, pásame tu contacto, oye, te escribo. No hubiera pasado. O sea, Sí, evidentemente, no, no, si no. uno no está abierto a esas cosas, Y ahí se queda. es mutuo, porque tú en la siguiente ocasión me trajiste un print de Ah, regalo, exacto. y ya sabes, la vida es así, o sea, es un círculo de confianza y se agradecen, y luego llegaste otro día y me regalaste un pin, y luego y otro día hicimos esa colaboración, y luego, bueno, no se pudo, pero luego te invité al festival, Claro. y hay que seguir alimentándola, como cualquier amistad, como cualquier relación humana, hay que irlo alimentando, hay que irlo llenando ahí, darle de comer, regarlo, ¿no? Y creo que esa parte pues, tú también la tienes muy pulcra. Mm, Creo yo, digo, eso no quiero que nadie lo tome como una ofensa ni nada, pero la verdad es que para mí resulta ser más, no sé, lo voy a decir así tal cual, pero para mí me Dilo, como resulta debe ser de más ser. fácil y mucho más amable y gentil trabajar con artistas de provincia. Ya lo dije, ya ni modo. Yo he trabajado bellísimamente con artistas que viven en Playa del Carmen, en Querétaro, en Guanajuato, en Puebla. Y aquí la verdad es que el DF, pues bueno, te va llenando de malicia, de vicios, escuchas chismes, te llenan la cabeza de humo. También luego de la noche a la mañana se vuelven muy famosos, porque al Famosos. final no eres famoso, pero te la crees que tus 10,000 likes en tus fotos realmente son la fama, pero en realidad no lo es. Pero bueno, eso es otro tema que Es otro otro, día sí que claro. platicamos de los trastornos que puede llegar a vivir alguien.
Pero sí, la verdad creo que ustedes son artistas que no tienen tantos prejuicios y creen en la palabra y cuando lo haces bien de corazón salen buenas cosas, ya sabes. Entonces creo que contigo parte de esa magia fue que fluyó así increíble, ¿no? Eso. Justo tocabas el tema del festival, según yo fue la segunda edición de Barrio Vivo, si no me equivoco, Sí, sí, cuando, sí, cuando sí. anduve por allá, y por cuestiones que son normales, o sea, a fin de cuentas son cuestiones, no es fácil No, traer a total, 100 total. personas, no es fácil organizar, no es Eran fácil 100 hacer. murales en 20 días y era coordinar el hospedaje de 50 artistas Ujú. y los otros 40, pues también coordinar todos sus transportes, sus pinturas. Y en ese caso sí no fue algo que estuviera en nuestras manos, era completamente tema del material Claro, y también tú tenías el tiempo muy muy contado, corto, pero pero bueno, siempre con la apertura de que ahí está tu espacio, ahí no, sigue y, y- esperándote. y sabes, o sea, pasa esto, que esto que tú dices de ser abierto, de entender cómo son las Claro, situaciones, obviamente en su momento te sientes mal, no con yo en ese momento, honestamente, no era con ustedes, no era contigo para nada, era con la situación, ¿sabes? Era claro. como cualquier otro que dice, chin, me quedé con las ganas, o sea, básicamente es eso. Pero muchos, si no tienes, como tú dices, esta apertura y esa empatía y esa visión y de decir, ok, fue algo que no estaba en manos de nadie, básicamente no estaba en manos de nadie, otra persona pudo haber dicho, es que me hicieron la peor grosería del mundo, no los vuelvo a ver jamás, hablo mal de ellos. Y es como, no es así. O sea, no funcionó una vez, pero así como no funcionó esa vez en este espacio en específico, no te funcionan 10,000 cosas en la vida. O sea, en la Sí, vida pasan situaciones que no están ni en tus manos ni en las del otro y no funcionan. Y no por eso tienes que cerrarte y decir, es que lo hacen todo mal y tal. Es como, pues no funcionó en ese momento. En otro se dará. Y si no se da, tampoco pasa nada. O sea, sí, sí, también sí. es como de esto que ya hemos vivido previo, marca y es importante. No se puede perder de la noche a la No, y mañana por algo que no funcionó. hablar con la verdad. Yo creo que parte de lo que hizo que no hubiera, no sé cómo decir, como secuelas, fue que tú y yo hablamos Claro, y sí. fue real, o sea, fue real. Tú me viste estresado, me viste mandándole casi mensajes al dueño de esta marca de pinturas, así como, Sí, sí, pues sí. ya así medio amenazantes, por decir así, de que, oye, no están recibiendo los materiales de los artistas. Y yo al final, también con artistas como tú, que fueron comprensivos, tienen las puertas abiertas, puta, Claro. siempre. De esos 90 artistas, por ejemplo, hubo dos que se quejaron en Instagram. Bueno, Ujú. pues de todos modos ellos ya tienen las puertas cerradas, porque pues al final, Sí. de todos modos pintaron un mural enorme y todavía tuvieron esa de quejarse, pero en realidad, como dices, son mínimos, pero el Mujam tiene un estándar de calidad también muy alto. O sea, yo me vi, yo justo en Barrio Vivo, en el uno y en el 2 me di cuenta que muchos artistas venían de provincia y con unas expectativas muy, o sea, de que, güey, el Mujam es pues este monstruo del arte Claro. urbano que le sale todo perfecto y aquí pues también te das cuenta, a pesar de que teníamos 30 voluntarios, Ujú. teníamos transporte para todos, teníamos comida para todos, fallaron las latas de la pintura, o sea, realmente era mínimo, pero justo pues, como tú y yo hablamos, y te dije, tú vas a tener las puertas abiertas cuando gustes, Gabo, y cuando quieras sacarte esa espinita, yo también me la saco y nos la sacamos juntos, y puedes venir a pintar, ¿no? Y creo que también sirvió que, pues, en los antecedentes, todo había fluido increíble, la verdad. Claro. Incluso hasta ese festival tú eras uno de los artistas invitados, o sea, ni siquiera Ujú. era de los que entró de convocatoria, porque llegaron más de 400 portafolios Sí, yo buscando lo un sé. lugar. O sea, tú tuviste o sea, ahora sí que un WhatsApp directamente Exacto, del del equipo. director o, ajá, Ujú. del equipo y te dijimos, queremos que seas parte y como uno de los artistas invitados, ¿no? Y sabíamos perfectamente que tenías nada más 3 días para pintar, que también era ahí como, pero bueno, X. Sí, que Como son dices, limitantes no que todo pasan. sale en la vida, como dices, no todo sale en la vida y hay que saber también esa parte de resiliencia, de ser Exacto. resiliente y decir, güey, no salió, no hay pex, no tengo rencor, no tengo... Porque si te empiezas a llenar y envenenar, este mundo del arte urbano no se acaba. O sea, si le tienes rencor a todos los que te trataron mal y todos los que no funcionaron de proyectos, olvídate, olvídate. O No. sea, yo estaría peleado con todas las agencias de México.
porque hasta el día de hoy me deben 1000 agencias de que, oye, sí, necesitamos 20 murales para Adidas, lo tienes que hacer para mañana, queremos Polanco, Condesa y Roma, y ahí andas como idiota ahí haciéndolos, Buscando, y al ¿no? final nadie ni te responde, cabrón. O sea, Ujú. eso que lo sepan, todos los compañeros, colegas que nos están viendo, sepan eso, o sea, no, la vida no es color de rosa, y la Para verdad, nada. de los promotores, productores con más decencia, con más orgullo y sobre todo honor, porque es algo que aprendimos en Japón, sí tratamos de ser nosotros, ¿no? Entonces, siempre que hay estas situaciones, sí tratamos de sacarnos de la espina con algo más y bueno, está, la verdad es que qué bueno que platicas este tipo de experiencias, porque algo malo puede resultar algo bueno y sacar un aprendizaje, ¿sabes? Para Claro. nosotros tal vez igual en esta conversación no hubiera sido lo más normal no tocar ese tema, porque fue uno de todos nuestros episodios tan Sí. lindos que hemos tenido, ese fue el desagradable, ya sabes, porque pues, todos los demás te puedo decir cosas increíbles de cuando hicimos lo de Tostitos, de cómo a nivel nacional de repente ya estaban impresas tus diseños, Ujú. algo que, pues, no, para un chavo, de repente es tocar el cielo, ¿no? O sea, y Ujú. que para muchos como Francesco, por ejemplo, han sido los proyectos que Lo es un despuntó. parteaguas en su vida, o sea, un antes y un después de eso, ¿no? Entonces, Claro. creo que ahí radica un poco la belleza, ¿no? Para Ola Sobre también fue un proyecto parteaguas en su vida Ujú. él trabajaba en agencias, nunca había podido colocar su diseño, Solo, ¿no? o sea, está cabrón, ¿no? Porque trabajas en la Ujú. agencia y le estás vendiendo ideas a una marca, pero tú tienes al final tu orgullo y tu sentimiento como diseñador, pero pues como estás trabajando en una agencia, pues al final acabas Ujú. haciendo gestoría y otras cosas, pero era la primera vez que él también lograba poner sus diseños. Entonces creo que tocar este tipo de temas es muy valioso para darse cuenta que no todo es color de rosa y que Exacto. también cuando salen las cosas y se enlodan, hay que sacar adelante las cosas, le echas tierra y vámonos a lo que sigue y dejar siempre las puertas abiertas, porque como tú dices, al final también mucho es de relaciones humanas, Ujú. relaciones, y para nada significa andar haciendo la barba, andar de lambiscón, ni nada, no, Sí, no, 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 es diferente. es ser honorable, cumplir con los trabajos. O sea, a mí me encanta trabajar contigo, Gabo, porque entregas los bocetos como deben de ser, subes las publicaciones como deben de ser, compartes el material como es, ya sabes, o sea, también hay artistas que le tienes que ir ahí diciéndole y esto y lo otro, y eso obviamente hace tedioso también cualquier proceso, ¿no? De, Claro, oye, por favor, mándamelo, oye, por favor, no llegues tarde, oye, claro. hay que ser profesionales, ¿no? Entonces, creo que como yo siempre he tratado de ser profesional y tú de la misma manera, pues seguimos trabajando y seguimos aquí platicando como amigos. Yo diría que cambiaría un poquito el término de ese momento. No diría desagradable, diría quedó incompleto. Nada más. Sí, Ese es inconcluso, porque se va a inconcluso, concluir. exacto. O sea, ahora Exacto. vas a venir y vas a pintar el mismo spot que te iba a tocar y ahí está, ¿no? O sea, Sí, realmente sí, sí. tenemos más de 40 espacios gestionados aquí en el Instituto de Arte de Doctores esperando artistas, ¿no? Justo por causas de que se cortó el apoyo del gobierno, no pudimos continuar un poco el programa de arte. Entonces ahorita lo que se hace es que pues, el artista viene y ponemos material entre los dos y seguimos pintando, pero sigue el programa, ¿no? Pero Claro, ya no era como antes que toma un espacio, toma pintura y además te hacemos un video, ¿no? En algún claro. momento sí fue así porque había Sí, más las cosas proyectos. tienen que cambiar, ¿no? Oye, para ir terminando, me gustaría hacerte unas cuantas preguntitas Claro. muy rápidas. Primero, ¿qué le dirías a ese Roberto de 12, 13 años que tenía en sus manos ese primer libro de arte urbano, de graffiti? ¿Qué le dirías ahorita que eres uno de los personajes más importantes en la escena de arte urbano del país? Puchala, esta nunca me la han hecho. Esta está. ¿Qué le diría yo a ese chavillo que agarró el librito de Martha Cooper? Sí me impactó cañón, o sea, me acuerdo los vagones del metro pintados, se me hicieron algo bellísimo, algo increíble, sí se me hizo un arte muy padre. Pero, ¿qué le diría?
Pues le diría que confiara en su buen gusto y su instinto, porque creo que eso fue lo que en ese momento detonó. Si yo en ese momento me hubiera dejado llevar por cosas o cuestiones o tabúes que hablaban sobre el graffiti, nunca había visto la belleza en esos vagones grafiteados. Entonces, y así es como me he ido guiando, o sea, cómo invité a Roa la primera vez, o cómo trajimos a Supaquichi Corali, o cómo trajimos al Mac o a Bill, realmente eran cosas que me gustaban a mí y que les mandé un mail y logré traerlos. O sea, así fue. O sea, es muy loco, pero realmente, y no quiero sonar el clásico tabú de, no, sigue tus sueños y creen lo que piensas, pero la verdad es que sí creo que obviamente mi padre nos fue preparando para todo este proceso inconscientemente, y entonces yo lo único que le diría es que a ese Roberto de 12 años que agarró el libro de Marta Cooper es que siguiera confiando en su buen gusto y en su instinto, porque ese sexto sentido sí me ha dado y también me ha evitado muchos problemas. Cuando algo no huele bien, incluso lo he cancelado o lo he terminado antes. Y entonces, eso le diría. Yo sé que puede ser cliché, está bien difícil la pregunta y lo voy a seguir pensando la respuesta, Gabo, pero así de bote pronto y pensando todo lo que ha pasado desde ese momento al día de hoy, creo que solo he seguido mi instinto. O sea, en ese momento eso se me hizo bellísimo, sin escuchar tabús, ni sin escuchar nada ay, el graffiti, ay, no, están vandalizando trenes. Nada de eso me importó. O sea, realmente nada más vi la belleza de lo que está, que es lo mismo que yo creo que vio Marta Cooper, ¿no? O sea, ella vio Seguramente. estos trenes y dijo, puta, esto está bellísimo. O sea, voy a empezar a sacar fotos de esto, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que le diría ese chavo de 2 años. Igual Oye, sin tanto chiste, pero eso le diría. oye, así, que me digas, sé que va a ser muy difícil, sé que va a ser muy difícil, que me digas, o bueno, quizá no, tu artista de arte urbano favorito. Uno. Si borraras a todos los demás y te quedas con uno, ¿con quién te quedas? Yo creo que híjole, yo creo que hay dos porque los conozco humanamente y creo que por eso me Ok. guiaría porque al igual que tú, creo que detrás del talento existe un gran ser humano. Ujú. Y los que no son buenos seres humanos, su arte no pega, o sea, no, la verdad, los que son mierda humana, su arte se queda vacío. Yo uno de esos que conocí, que me encantó y me encanta su arte, no es mexicano, es chicano, y es el Mac. Ok. El Mac por la escala que pinta, la fuerza de sus trazos, lo que pinta, siempre pinta personas que son defensores de los derechos de los latinos, siempre pinta personas que nunca han tenido un reflector encima y de repente los lleva a edificios enormes. Y él creció arraigado en un barrio de mexicanos en Los Ángeles y le dio un amor por México y ha sido el único, chécate, ha sido el único artista o de los, yo creo que de los pocos, pero del único que yo me acuerdo personalmente, igual y alguno que otro me lo dijo, pero no quiero quedar mal con nadie, pero del que yo tuve una conversación increíble con él, fue con él y él me dijo, para mí es un honor pintar en la tierra de los muralistas. Y a mí se me hizo algo impactante, o sea, como que él sabía como el peso que traía encima, o sea, no llegó y pintó en la Ciudad de México por pintar o porque está muy hot ahorita la Ciudad de México, sino, no, cabrón, o sea, yo quiero dejar plasmado una obra de arte, que es la que está ahí en Reforma, Ujú. en la tierra de los muralistas, ¿no? Puta, de verdad, tenía la peor grúa, güey, tenía los peores asistentes, güey, y era el que menos se quejaba, güey. O sea, él llegó y fue el que menos se quejó, el menos diva, fue el que, o sea, una maravilla trabajar con él, ¿no? O sea, y él me acuerdo que decía, no, a mí me trajeron a pintar, está bien pitera la grúa,
estoy bailando en la góndola, siento que me voy a matar, yo vengo a Órale. pintar y tengo que pintar y a darle. Entonces, son de esas memorias que se me quedan así de que, órale, un superestrella que es totalmente humano, ya sabes, que es completamente down to earth, con los pies en la tierra, tranquilo. Y de los mexicanos, Si quieres, para no comprometerte, pues déjalo así, está ¿eh? difícil. Sí, sí, yo, O yo, yo me sea, quedaría con él, o sea, yo me quedaría con él a un nivel global, ¿eh? O ujú, sea, y pues, bueno, has trabajado con más de 6,000 artistas, tú lo sabes, ¿no? sí, sí, sí. Pero él sí o sea, de uno que me pueda acordar ahorita y que me digas, pues así como me lo preguntaste, te lo Él. puedo responder, es él. Dos preguntitas rápidas. La primera, Ajá. ¿cuál es tu juguete favorito? Mi juguete favorito está aquí en el museo, es un Cantinflas barrendero que me Ok. regalaron de chico mis padrinos, que lo guardé muchísimo tiempo, yo pensé que era un chimpancé toda la vida, no sabía que era Cantinflas, pero está aquí en el museo. Y mi otro juguete favorito fue la bicicleta, o es la bicicleta, o sea, también creo que ese fue un juguete que me cambió mucho la perspectiva de ser un juguete, pero además un vehículo y además hacer ejercicio. O sea, sí me acuerdo que me impacté y me quedé muy enamorado y pues sigo enamorado. Yo no lo uso tanto porque la Ciudad de México no está preparada para la bici, pero sí, son de los dos juguetes que más me gustan. Y la última, para cerrar el episodio, ¿qué te mantiene siempre fresco? ¿Qué me mantiene siempre fresco? Ujú. Al día de hoy, mi hija. Es la que me mantiene, no me puedo dormir un momento, no me puedo abotagar, no me puedo quedar, pues no siendo fresco, porque mi hija siempre me tiene que ver muy fresco, ¿no? Pues sí, la frescura, hasta mental, física, este, siento que cada tiempo que no paso por ella es un tiempo perdido, entonces cuando juego con ella, justo uso esa palabra, o sea, estoy fresco. O sea, por más que esté cansadísimo, llevo 3 días sin dormir, quiero que ella siempre me vea fresco y que vea a un papá muy, muy fresco. Muy bien. Oye, pues agradecerte, amigo, muchas gracias por haber estado en este episodio, por todo lo que nos Nos podemos platicas, quedar 4 horas, Gabo. sin O sea, la problemas. verdad es que pues, yo hasta se me pasó rápido. Sí, no, sin Muy, muy problemas. rápido. Digo, mejor guardar muchas cosas, porque hay Claro, muchas cosas claro, seguramente que claro, claro, podríamos claro. ir más a fondo, pero yo te quiero agradecer mucho el que te hayas dado el tiempo, el que hayas estado por acá. También te quiero agradecer mucho porque sin duda esta amistad, estos momentos en los que hemos compartido, todas las etapas en las que hemos estado ahí colaborando han sido muy gratas para mí personal y profesionalmente. Yo, yo honestamente y de corazón te digo, te guardo un cariño muy, muy especial porque confiar en mi trabajo, confiar en mí como persona, confiar en poder hacer cosas juntos, muy pocas personas a veces lo hacen. Mostrarse tan honorable como tú lo dijiste, muy pocas personas lo hacen. Y yo de verdad, de todo corazón te lo agradezco, te guardo un cariño muy grande. Pues bueno, estoy seguro que vendrán muchas cosas en conjunto y te digo, y si no llegaran a pasar, porque también esa es otra de las cosas, no pasa nada, porque lo vivido, eso ya Claro, nadie nos lo quita. Y la claro, verdad, claro, claro. forman parte de mi vida, el museo y tú, una parte muy especial y te quiero agradecer mucho por eso también. No, y tú formas parte de la historia del museo y las paredes hablan, o sea, las paredes ahí están y ahí está, y la pinta de ustedes es una de las más, también cuando creyeron ustedes que el proyecto de la azotea iba a detonar, ¿no? O sea, yo estoy muy agradecido con los artistas que en esos primeros momentos creyeron que el proyecto de la azotea iba a ser, no, o sea, nunca imaginé que Queens of Stone Age o Nine Inch Nails o Molotov iban a subirse a sacar fotos de esa azotea, porque Mm, gracias al arte que ustedes plasmaron ahí y que creyeron, porque al final era una azotea de los doctores, qué puta, podría decir, no, güey, yo no quiero pintar ahí, yo quiero pintar en la calle, o quiero pintar en otro lugar, pero esos artistas que creyeron en ese proyecto y que ahorita ya son más de 600, pues también agradecido y bueno, también contigo siempre ha sido una gozada trabajar y tienes las puertas abiertas del museo cuando gustes
y dentro de mi carpeta de artistas siempre están tus trabajos y se los presento ahí a los clientes, entonces estoy seguro que van a llegar nuevos proyectos. Va, sí, seguro. Un abrazo, amigo. Te mando un Un abrazo muy abrazo. fuerte. Cuídate mucho y ahí seguimos y que siga el museo por mucho tiempo. Sí, seguimos y tenemos esa pinta pendiente, vente. Seguro. Ahí lo tienen, amigos. Espero que hayan disfrutado muchísimo este episodio con Roberto. Ya lo saben, vayan a seguirlo en sus redes y también en las redes del Museo del Juguete Antiguo. Se los vamos a dejar en la descripción de este episodio. También síganme en Instagram, @MrLemonadeMX, y sigan todas las cuentas del Siempre Fresco Podcast. Yo me voy, amigos. Ustedes cuídense mucho. Nos escuchamos o nos vemos en el próximo episodio. Y mientras eso pasa, ya saben, manténganse siempre frescos.